Mañana jueves será el día en el que Mariano Rajoy anuncie la composición de su próximo ejecutivo. Especulaciones de todo tipo, aunque todo lo que escuchen es eso, una pura especulación, porque hasta mañana, cuando lo anuncie Mariano Rajoy, no se sabrán los nombres. Algo se ha escuchado en las últimas horas de la posible aportación de capital humano gallego a ese ejecutivo, pero como digo, después hablaremos de especulaciones, porque en estos momentos vamos a ocuparnos de la situación de las constantes vitales del Partido Socialista, ese plan, ese programa que está desarrollando la gestora y que parece alejar en el tiempo, veremos cuánto, el Congreso, que daría voz a la militancia. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Esas parecen las intenciones de la gestora, sí, dilatar el tiempo y que todo este ruido acabe apaciguándose. Sí, le preguntaban si iba a haber Congreso antes del próximo verano y lo que parece es que va a haber gestora para rato, porque lo ha dicho el portavoz, lo vamos a escuchar, de la propia gestora, Mario Jiménez. Primero hay que tener un debate profundo sobre la socialdemocracia, hay que reconstruir el partido, hay que ver cuáles son las pretensiones del PSOE y una vez que todo eso llegue, sin fecha, sin edie, entonces se convocará ese Congreso. Así lo dejaba hoy claro, como digo, el portavoz de la gestora del Partido Socialista, Mario Jiménez. Nosotros creemos que es el momento de hacer una profunda reflexión sobre el proyecto de la socialdemocracia en España que representa el Partido Socialista. Hay que actualizar ese proyecto, hay que profundizar en él, hay que hacer un debate en profundidad con todo el partido, también con la sociedad. Yo creo que esa es la tarea fundamental que tenemos ahora, ser capaces de construir un proyecto político. Y una vez que ese proyecto esté encima de la mesa, será, yo creo, el momento de hablar de las personas. Insisto, yo creo que hay que buscar el mejor calendario, no para uno, sino para todo el partido. Bueno, y esa es la línea oficial ya del Partido Socialista. Mismo discurso hoy en boca de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que por cierto sigue sin desvelar si pretende o no presentarse a ese Congreso, que no tiene fecha, del PSOE. Es verdad que el PSOE necesita reconstruir un proyecto reconocible. No es el momento de proyectos personalistas, sino es el momento del PSOE. El PSOE tiene mucha fuerza, el PSOE es mucho PSOE, siempre con un proyecto autónomo de la derecha, es evidente, y autónomo también de Podemos. Creo que ya le he contestado con claridad y tendremos mucho tiempo por delante. Tendremos mucho tiempo. Más cerca de la cola que de la cabeza. Tenemos tiempo por delante. Bueno, y mientras ella sigue jugando al gato y al ratón, voy, no voy, me presento, no me presento, Susana Díaz, ya hay quien apuesta abiertamente porque sea la próxima secretaria general del Partido Socialista, o que lo intente, por lo menos. Y además la apuesta llega desde Galicia. Vean y escuchen lo que ha dicho el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Como ustedes saben, yo apoyaré y propondré una secretaria general para el Partido Socialista Obrero Español. Y en su momento, cuando se abra el plazo, yo apoyaré a Susana Díaz y le pediré que sea la secretaria general del Partido Socialista Obrero Español. Que opte a serlo, Lo digo como alcalde de Vigo. Bueno, retrasa el Congreso del Partido Socialista mientras sigue manteniendo varios frentes abiertos. La credibilidad de su portavoz parlamentario, la relación con el Partido Socialista de Cataluña o con los diputados que no siguieron la disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy y que, por cierto, a día de hoy mantienen su posición, su postura y cierran filas con Pedro Sánchez en cuanto a la polémica relación con Podemos. No, votamos no en conciencia porque entendíamos que era el compromiso con los votantes del Partido Socialista. Yo respeto las posiciones de todo el mundo, pero en conciencia no podía hacer otra cosa y me siento orgullosa de lo que hice. Yo no valoro las manifestaciones de otras personas, Pedro Sánchez sabe lo que dice. Bueno, en caso de que se lo planteen, pues yo la acataré como una dama y me volveré a la administración a trabajar. Yo a Podemos no le veo como un enemigo, ni en Marea, ni... O sea, en todo caso, como un enemigo porque defiende todo lo contrario de lo que yo pienso, es el Partido Popular. Son personas con las que verdaderamente se puede trabajar. No entiendo estos problemas que tenemos. Podemos ha llegado para quedarse y con Podemos estamos gobernando nosotros o bien les hemos apoyado indirectamente o directamente a ellos en muchas instituciones en España. Por tanto, esa colaboración está ahí. Hay que, yo diría, normalizarla. Bueno, ya hay quien ha pedido que Meritxell Batet del PSC y Sofía Hernández del Partido Socialista de Baleares dejen su puesto en la dirección del grupo parlamentario. Son dos diputadas que votaron no en la investidura de Rajoy y, como digo, están en la dirección del grupo. En cuanto a los varones territoriales, apenas ha habido pronunciamientos en favor de la postura de Pedro Sánchez. Al único que hemos escuchado cerrar filas, tanto en lo de Podemos
como en aquello de reconocer a Cataluña como nación, es el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca. Los votantes de Podemos, como dijo Borrell, son sus hijos, son mis hermanos, son mis amigos. La nación de naciones es una idea que fortalece a nuestro país, que fortalece a toda España. Y es que la mayoría de los que se han pronunciado lo han hecho en sentido contrario. Marcar distancias con el discurso de Sánchez, también con Podemos e incluso pedirle, como ha llegado a hacer el presidente de Aragón, a Sánchez que se vaya y deje de estorbar. Podemos es un partido populista. La posición del Partido Socialista no puede estar vinculada a ningún otro partido, tiene que tener su propio proyecto. Yo personalmente, y creo que muchísimos socialistas, no nos sentimos en absoluto identificados con ese Podemos. Pedro Sánchez debería seguir la estela de sus antecesores, retirarse con dignidad, estar a disposición de lo que el partido le reclame y desde luego no interferir. Bueno, y a todo esto, ¿se acuerdan de Yanis Varoufakis, el que fuera ministro de Finanzas de Tsipras en su primera legislatura? Bueno, no en su primera legislatura, en sus primeros 6 meses, dimitiera el 6 de julio del 2015. Ahora lidera un movimiento europeo, DiEM25, bueno, pues en un artículo publicado en un diario digital, en el diario compara la situación del Partido Socialista y, bueno, cree que le va a suceder lo mismo que al PASOK. En el caso de Papandreou, los oligarcas decidieron que estaba gastado y que ya no podía imponer en el Parlamento las facturas que la Troika enviaba a Atenas. En el caso de Sánchez, la oligarquía española llegó a la conclusión de que si quería seguir disfrutando de la política de dinero fácil del Banco Central Europeo, de la tolerancia normativa con los problemáticos bancos españoles y del constante trasvase de rentas de los ciudadanos más pobres a sus bolsillos, Rajoy era la mejor apuesta. El PSOE del año 2016 afirma lo mismo que el PASOK del 2011, que su país no se puede permitir el lujo de otras elecciones y de más retrasos en la formación de un gobierno adecuado que pueda tomar decisiones clave en lo que se refiere al presupuesto y a las reformas inspiradas por la Troika. Es altamente improbable que Sánchez hubiera asumido la desobediencia constructiva si hubiera mantenido su puesto, tan improbable como que la hubiera asumido Papandreou hace 5 años. Sin embargo, el simple hecho de que existiera esa posibilidad y la certeza de que los conservadores no la asumirían bastó para que la preocupada oligarquía se lo quitara de en medio. El PASOK mordió el polvo por participar en el derrocamiento de su líder y, curiosamente, el PSOE ha tomado el mismo camino. Bueno, Varoufakis ha establecido una comparación entre lo que le pasó en su momento al PASOK, todos sabemos cómo acabó, y lo que le pueda estar pasando en estos momentos al Partido Socialista. Pablo, empiezo por ti por razones obvias. La gestora ganando tiempo, alejando ese congreso en el que supongo que quedarán encima de la mesa las diferencias que en estos momentos atenazan a la militancia socialista, que cómo de graves son. Escuchando algunas cosas, a veces da la sensación de que son irreconciliables, que hay gente situada en un modelo de país, en un modelo de partido, y gente situada en un modelo casi antitético. ¿Es así? Vamos a ver, toda la socialdemocracia europea tiene ya de por sí un debate interno que es el de más izquierda, menos izquierda y qué posición afrontar frente a lo que está ocurriendo en el mundo, la crisis, la gran recesión, los efectos de la globalización, etc. Ese es un debate en el que, por ejemplo, se ha cocido en su propia salsa el Partido Laborista inglés, ¿no? Y ya les ha llegado con ese debate exclusivamente, ¿no? En España se producen en paralelo otros debates, porque aquí la crisis es más fuerte que en Inglaterra, porque este es un país que está en manos de sus acreedores, estamos en manos de nuestros acreedores y eso exige respuestas de mayor calado que las que puedan darse por parte de la socialdemocracia en otros países y más reflexión. Pero es que aquí, a mayores, se junta el tema del debate territorial, ¿no? Que es una peculiaridad, digamos, que la tienen muy pocas socialdemocracias, es decir, el decidir qué hacer en un marco en el cual hay unos nacionalismos periféricos que están tirando de la cuerda, en algunos casos para romperla, qué posición adoptar frente a eso, es otro debate que se añade a todos los demás. Por tanto, de fondo, y preguntas, diferencias irreconciliables. Bueno, lo que hay es un debate peliagudo y difícil de resolver, ¿no? El PP difícilmente tiene estos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un partido conservador, es decir, el PP no propone cambiar la sociedad, el PP propone mantenerlo vigente, como partido conservador que es. Y el PSOE, en cambio, lo que su esencia es qué hacer para transformar la sociedad. Y para eso hay que dar respuestas a estos problemas que estoy diciendo y a otros. Por tanto, diferencias ideológicas están ahí, o sea, no hay ninguna duda. A eso se suma la aparición de Podemos. Pues la aparición de Podemos como izquierda muy radical, mucho más radical que el PSOE,
le plantea un dilema, sobre todo a las bases del partido, ¿no? Es decir, las bases del partido, en buena medida, simpatizan con los planteamientos de Podemos. Siempre existe en los partidos señaladamente de izquierdas una diferencia ideológica entre las cúpulas y las bases. Las bases suelen estar más radicalizadas que las cúpulas, ¿no? Esto se está produciendo y la irrupción de Podemos, con otra disyuntiva que es cooperar o confrontar con Podemos, es otra disyuntiva en la cual hay respuestas antitéticas, ¿no? Y luego a eso, claro, evidentemente se suman los resultados electorales y la gestora esta que tenemos. Por cierto, si me dejas, digo una cosa. Escuchando a Abel Caballero sobre el tema de la gestora, vamos a ver, en el PSOE hay dos tipos de gestoras, analógicas y digitales. Digitales son las de siempre, por ejemplo la gallega, ¿no? Cuando se produce un vacío de cualquier tipo en una organización territorial, la de arriba designa una gestora. Eso está previsto y contemplado en los estatutos del partido, ¿no? Pero luego están las que yo llamo gestoras analógicas, que es la que hay en Madrid, ¿no? que es una gestora por analogía, es decir, no está prevista en los estatutos del partido. O sea, los estatutos del partido en ningún sitio dicen que se pueda constituir una gestora a nivel federal, a pesar de que ya se hizo en el pasado, no sé si con otros estatutos o con los mismos. Entonces lo que hacen es, dicen, por analogía de lo que se hace en los niveles inferiores, se constituye una gestora en el nivel superior, ¿no? Pero eso realmente no está previsto. No quiero caer en lo que me decía un día José Luis del síndrome de García Trevijano, decir que todo esto está mal hecho, viciado de legalidad desde el origen. Pero bueno, es una reflexión mía que está ahí, eso, ¿no? Pablo, ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que la legitimidad de la gestora pues se puede poner en duda, ¿no? Entonces, claro... De la gestora de Madrid. De la gestora de Madrid, sí. Porque la de aquí de Galicia, hasta que venga alguien y la tumbe, que a lo mejor podría ser la de Madrid, pero es que a lo mejor la de Madrid lo que está pensando es decir, ¿con qué legitimidad y legalidad nos cargamos nosotros una gestora digital cuando somos una gestora analógica? ¿Hay algún militante que está iniciando alguna pelea judicial, digamos, que cuestiona precisamente la legitimidad de la gestora de Madrid? Sí, hubo algún militante por ahí, no sé si bien enfocado, pero que planteó alguna... En cualquier caso, Pablo... pero una cosa más rapidísima. El nivel de la fractura es tan importante que hubo una recogida de firmas que se presentaron en Ferraz pidiendo, creo que lo que se pedía eran unas primarias, un congreso, como mínimo un congreso, que era lo que marcaban los estatutos. Es que se recogieron, yo no sé exactamente la cifra, pero sí creo que superaba las 90.000 firmas en un partido que tiene, es decir, se recogieron más del 50% de firmas de militantes pidiendo un congreso para superar lo que se ha hecho en el último Comité Federal, ¿no? Por tanto, la fractura es de tal calado que reconducirla es difícil. Pero hay eso no es un problema del PSOE, es un problema de este país, porque... ¿Hay gente dentro del Partido Socialista que empieza a estar muy incómoda dentro del Partido Socialista? Vamos a ver, primero, hay gente que directamente, después de tanto resultados recientes como señaladamente lo que pasó en el último Comité Federal, las referencias que yo tengo son que se han producido bajas tantas como a mí me han dicho, yo no lo sé, pero lo que me han dicho es que 20.000 militantes se han dado de baja. Y yo me consta que hay mucha gente que está planteándose qué sentido tiene, ¿no? Es decir, hacia dónde va el PSOE y qué está haciendo cada uno en el PSOE, ¿no? Por tanto, esa reflexión creo que la está haciendo mucha gente, ¿no? Y de cómo se resuelvan los problemas y se le dé cauce a esta fractura, ¿seguirá o no? Claro. ¿Adira? Sí, yo creo que efectivamente hay una pérdida de fe importante, ¿no? Dentro de las filas del Partido Socialista en la militancia. En este momento, si la gestora realmente fuese una gestora imparcial, imparcial quiere decir que representase, imparcial no puede ser, pero que representase esos diferentes sectores que en este momento existen y que realmente se encargase de promover un debate ideológico de verdad, estaría bien encaminada, porque yo creo que el Partido Socialista efectivamente sí necesita un debate ideológico y sí necesita establecer cuál va a ser el tipo de partido y cuál va a ser el tipo de ideología de izquierda que van a promover. ¿Tú crees que no es así? Y que la persona que va a representar el partido tiene que representar ese modelo que salga de la negociación. Claro, ellos utilizan un argumento que tiene cierta validez en este momento, porque si efectivamente ahora se eligiese un líder, ¿no? Es posible que ese líder no represente el tipo de partido que se quiere, porque no ha habido un debate sobre el tipo de partido que se quiere y el tipo de ideología de izquierda que se quiere. El problema es que
quién controla esa gestora. Ese es el problema que tenemos en este momento. ¿Y quién controla el debate? ¿Y quién controla el debate? ¿Y cuáles son los intereses que rigen que en este momento no haya, por ejemplo, un Congreso que puede ser una forma de debate? El Congreso normalmente está planteado legalmente como una forma de debate en un partido político. Entonces, en este momento, quien controla esas gestoras es una parte del partido que lo que ha querido es alargar un poco el proceso, que se calme la militancia, o una parte de la militancia, y que puedan seguir una agenda que se ha visto en este momento en la decisión que se ha tomado, ¿no? Después de estas segundas elecciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una estrategia con mucho potencial de saltarles en la cara, porque si la militancia realmente está tan descontenta, ¿no? Como estamos oyendo todos que lo está, y como tenemos señales que lo está, esa estrategia de alargarlo solo tiene la función de encender más los espíritus dentro del partido. José Luis. A ver, desde que empezó la crisis del PSOE, y es muy larga, aunque tan fuerte como ahora es reciente, ¿no? Yo vengo sosteniendo que el mayor error que ha cometido el PSOE es siempre precipitar la solución. Es decir, que dimite Felipe González e inmediatamente, en vez de parar ahí el tema y definir bien el sucesor, improvisan, ese cae inmediatamente, improvisan otro, y así sucesivamente. Y todos, salvo Zapatero, que dura un poco más, pero dura un poco más por unas circunstancias excepcionales que no le ayudaron, tanto por la llegada como por la salida, no le permitieron serenar, por decirlo de alguna manera, el debate interno del PSOE. Por tanto, yo estoy de acuerdo con los que dicen, pero ahora matizaré ese acuerdo, estoy de acuerdo con los que dicen que el Partido Socialista necesita sosiego, necesita a alguien que lo dirija y que diga: vamos a tardar 5 o 6 años en ganar unas elecciones, pero cuando vayamos a combatir por el triunfo electoral vamos a estar perfectamente identificados, perfectamente unificados, perfectamente estructurados. Habrá discrepancias, pero esas discrepancias no se transmitirán, digamos, en público a la campaña electoral y no nos convertirán en una jaula de grillos. ¿Cuál es el problema que tienen ahora mismo? El problema que tienen ahora mismo es que ese asunto, que ya era necesario hace mucho tiempo, no lo resolvieron cuando podían resolverlo. Y, por tanto, lo resolvieron de una manera tremendamente traumática y discutible en la Comité Federal primero de los que se celebraron. Y yo creo que esa ilegitimidad subyacente del sistema actual hace que esta gestora no pueda darle sosiego. La forma en la que accedió al poder la gestora. Por tanto, todo el tiempo que dure será un activador de discrepancias, y no un disolvente o no un apaciguador, ¿no? Y por tanto, mi opinión sería que ahora mismo la gestora se debería limitar a una cosa, y es a convocar un congreso. Yo no digo que el Congreso haya que convocarlo, como dice Pedro Sánchez, ya, antes de las Navidades. No, es usted 6 meses u 8 meses, no pasa nada. Pero no se crea su papel de salvador del PSOE, porque no lo es. Solo lo será en la medida en que convoque un Congreso y ese Congreso saque adelante al que va a resolver el problema. ¿Y qué tienen que hacer los demás? Empezando por doña Susana Díaz. Pues presentarse a ese Congreso y ganarlo. Y si lo pierde, habrán perdido, definitivamente. Es decir, lo que no puede ser es, el combate se hace por fuera, se hace mediante declaraciones en los periódicos, se hace mediante baronías, etcétera, y cuando lo tengamos ganado lo convocamos. No, eso así no vale para nada. Primero lo convocas, luego lo ganas, y a partir de ahí quien lo gane es el que podrá organizar el partido. El Congreso será el primer acto de la regeneración y no el último. Y yo creo que ahí es donde está planteado el debate que hay dentro. Unos creen que el Congreso solo debe de ser la guinda que adorne el pastel de la reforma, y los otros creen que el Congreso debe de ser la bandeja sobre la cual se haga la reforma. Yo soy de este último. Esa cierta vocación de dilatar los tiempos, en el fondo lo que denota en el fondo es la inseguridad que la propia gestora tiene de convocar un Congreso con cierta urgencia o con un plazo marcado, pero yo creo, que es la misma historia de siempre. La gestora va a convocar el Congreso cuando crea que lo puede ganar. Exactamente, claro. Y esa parte se equivoca. Esa parte es muy equivocada. Porque esa parte le puede dar al Congreso la sensación de tongo que subyace a todo el proceso. Y lo que está diciendo José Luis es fundamental. El Congreso hay que plantearlo como una salida para la crisis profunda.
absolutamente profunda que tiene en este momento el PSOE, no como una forma de ganarlo la actual gestora. Es decir, no hay que plantearlo para ganar los que hablamos estamos. casi de una refundación del partido más que de un congreso. Yo la palabra refundación la he empleado desde hace muchos años y creo que es que no hay otra Pero este alternativa. sistema en el que los propios candidatos se estén pensando si van o no van en función de si lo tienen ganado o no lo tienen ganado, y que nadie se arriesgue a ir al proceso de reforma. Gonzalo Domingos, os escucho enseguida, pero dejadme que demos un apunte solo, porque todo esto también, como comprenderán, está afectando aquí a la situación del Partido Socialista en Galicia. Saben que hubo aquellas famosas primarias con un candidato que parte de los varones no reconocieron, a pesar de que la militancia se posicionó a favor de Xaquín Fernández Leiceaga. Un lío que sigue vigente, con algunos de los protagonistas posicionándose de una forma clara en un sitio muy concreto. Pablo. Sí, los mismos de casi siempre, o de últimamente, porque no es la primera vez que lo dice, y la situación es un pulso casi diario entre Abel Caballero y la gestora, la presidenta de la gestora. Ha vuelto a pedir Caballero en las últimas horas que dimita a Pilar Cancela, dice para sustituirla por otra gestora, porque no apuesta por un congreso gallego antes del federal, sino porque otra gestora tome el mando del Partido Socialista aquí en Galicia. Caballero, que ha sido muy crítico con Cancela, también con Leiceaga, y se ofrece para estar en el nuevo rumbo del PSDG. Esta gestora, conjuntamente con Pedro Sánchez y con Leiceaga, rompieron un proyecto de unidad que estábamos haciendo, usted sabe, lo encabezaba yo. La gestora no representa nada, está nombrada por una ejecutiva que ya no está, no representa nada. Los que están, la gestora, y estos que lo llevaron en estos últimos tiempos, nos llevan a la desaparición. Parece razonable que den un paso al lado y que otra gente ocupe ese sitio para hacer un proyecto distinto. Lo cómodo para nosotros sería quedarnos en Vigo y en Pontevedra, pero creo que tenemos alguna responsabilidad. Bueno, y desde la gestora, su presidenta, Pilar Cancela, dice que no se le pasa por la cabeza dimitir y que lo que hay que convocar es un congreso para elegir nuevo líder en Galicia. Dice incluso antes que el propio Congreso Federal, que se está dilatando. Cancela acusa a Caballero de no haber aceptado el resultado de las primarias para elegir a Leiceaga como candidato, y además reconoce que estuvo a punto de marcharse del Congreso de los Diputados como Pedro Sánchez, que se lo pensó, vamos. Eu creo que o mellor xeito é convocar un proceso de primarias, convocar un congreso, sobre todo para elexir unha nova dirección, e o algo fundamental, e era para definir un proxecto político. A xestora de Galicia xa leva un tempo con provisionalidade, unha xestora é provisional, moi provisional. O mesmo acontece tamén a nivel federal, por eso é preocupante que se pretenda trasladar tamén a situación da xestora federal, que se fale incluso ata o verán do ano que ven. Eu creo que tal e como está o partido non corresponde, non? Eu creo que se alguén corre prisa, eu antepoñería a Galicia incluso a nivel federal. Pensou en dimitir da xestora? Pois a verdade é que non se me pasou nunca pola cabeza. Nós xa tuvemos un proceso de primarias en Galicia e resultou unha parte gañadora. Pois hai que respectar o resultado. A outra parte non asimila a vitoria de Leiceaga. Eu creo que é evidente que non se asimila, desde o minuto cero non se asimilou. O que me parecería absolutamente irresponsable é que, sendo a persoa que dirixe o partido en este momento en Galicia, haxa unha resolución do máximo órgano do partido entre congresos e resulta que eu son a primeira que o desaca. Estivo a piques de facer un Pedro Sánchez, sí. Digamos, sí. Sí. Bueno, esas declaraciones de Pilar Cancela, que estará con nosotros aquí la semana que viene. Está claro que hay una parte del partido muy empeñado en que sea la militancia la que decida a través de un proceso congresual, y hay otra parte del partido que lo que quiere es que no, que los congresos sean cuando tengan que producirse. Gonzalo. Eu creo que neste caso a palabra clave é conflito. E entón o que sirve para os momentos, cando hai un conflito en marcha, os conflitos non se resolven. Entón, se exageramos a analoxía e vemos una pandilla de adolescentes peleándose en una zona de bares, cuando se están peleando en una zona de bares no hay ninguna solución, no hay ninguna norma que pueda regular eso, no se pode parar. Tú podes previr o conflito antes de que suceda. Podes, como decía Pablo moi ben, podes con anterioridade atacar as causas, correxir esas deficiencias, crear eses canles de diálogo, pero cando o conflito, cando a xente está cas pedras, os paus e as armas pelexándose, non hai quen resolva ese tipo de conflito. E esa é a situación na que, na miña opinión, está o PSOE en este momento. E ten moi mala situación, porque de eso salen todos feridos. Haberá en algún momento que as augas van a baixar
vai a baixar o cauce, pero vai a baixar o cauce con un montón de feridos, e as dúas partes van a poder argumentar que foron feridos por esta ou outra razón. Entonces, en este momento o PSOE, na miña opinión, chega moi tarde a resolver estes conflictos, e el papel del Tancredo, por cierto, lo tiene pilladísimo Mariano Rajoy. Eso de quedarse quieto e non hacer nada o ten pillado él. Non creo que o PSOE lle funcione en este momento. Entón, ese é un dos conflitos. Outra que unha forma de velo, aplicar a mesma estrategia a ver se funciona. A ver si pasa. En este sentido, a mí me chamaba a atención, agora me fixaba en Abel Caballero, que se tiña o pelo. Entón, a mí o que me chamaba a atención de isto é esa forma de ocultar a realidade. Non é bon ni malo teñirse o pelo, non ten nada de particular, pero me chamaba a atención, en ese caso, a estrategia de sempre ocultar a realidade da idade, ou detrás de los dinosetos, detrás de enemigos imaginarios, internos, externos, sexa Pedro Sánchez, sexa Podemos, el alcalde de Oporto, sempre hai un enemigo que tapa todo este tipo de cousas e permite continuar a fuxida cara adiante sin afrontar a realidade das circunstancias. E eu creo que exemplifica parte do problema do PSOE. Leva moito tempo teñindo o seu pelo como Abel Caballero e sin ser capaz... Sin recoñecer que ten canas debaixo. Domingos. Bueno, eu penso que o primeiro que hai que desterrar é de que pensar que isto é unha loita ideolóxica, non? Que hai unha necesidade de redefinir o proxecto socialista ou que isto forma unha parte máis da crisis da socialdemocracia. Tamén. Pero o que acaba de pasar no Partido Socialista non ten nada que ver con eso. É unha loita polo poder pura e dura, que antes mandaban uns no Partido Socialista e agora mandan outros. Eso é así. Pero de fondo hai un debate que ten que ver tamén con que hai que facer. Eu penso que non. Penso que non é un debate ideolóxico, é dicir, a esencia, a estructura do debate socialista está basicamente definida. Si pode haber discrepancias estratégicas sobre o mellor o rumbo a tomar, pero non é un debate, dende logo, de fondo, non? Que sea, é simplemente quen ten que dirixir ese proxecto. Esa é a cuestión clave, é o que acabou con Pedro Sánchez, non? É dicir, o día que Pedro Sánchez decideu ser maior e mandar por si mesmo, se ao mellor ter en conta as opinións de outros dirixentes territoriais, ese día empezaron os problemas para Pedro Sánchez. En fin... Estás de acordo, Pablo, en que é un debate máis polo poder, un problema máis de debate polo poder continuo, así? Vamos a ver. Sí, os debates polo poder existen sempre nos partidos, isto é impepinable, non? Por tanto, aquí hai un debate polo poder indudable, non se pode negar, pero había dúas posicións antitéticas, que eran unha favorable dende o minuto cero á abstención, por moito que non se explicitara así, e outra favorable a buscar, en fin, esa especie de goberno de esquerdas con apoios de non sei que creo que alguén chamou o goberno Frankenstein, non? Entón, un era non misturarse para nada con Podemos e os nacionalismos periféricos, e outro era o contrario. Por tanto, ese é un debate ideolóxico evidente e claro, que tamén está aí. A ver, hasta onde eu sei, o Comité Federal do Partido, que é o que marca, digamos, a liña estratégica a seguir polo partido, é certo que fixo casi imposible a combinación dun goberno. Fixo tres condicións incumplibles. Exactamente, xa dende hai meses, que era Podemos a remollo, con Ciudadanos, bueno, podía haber entendemento e, dende logo, cos nacionalismos periféricos, nada. Por tanto... E terceiras eleccións tampouco. E terceiras eleccións tampouco. Por tanto, aritméticamente era moi difícil pensar na formación dun goberno. Eu sei que hai dentro do PSOE persoas, dirixentes, que defendían esa posibilidade. Parece ser que o propio Pedro Sánchez entre eles, pero dende logo, dende o principio, dende as primeiras reunións de primeiros de ano, incluso que arrancan xa dende decembro, dende o famoso 28 de decembro, o Comité Federal sempre foi claro no mandato nese sentido. É o propio Pedro Sánchez o que corrixe o mandato despois das eleccións de xuño. Xusto despois das eleccións de xuño, o Partido Socialista pronunciouse claramente a favor de que unha nova reducción de escaños, o seu lugar estaba na oposición, sobre todo pola imposibilidade de poder gobernar ou sosténdose en Esquerra Republicana, sosténdose na antigua CIU, en fin. Por tanto, eso era o que quedou asentado.
eso intentouse cambiar polo camiño, non? Entón, é dicir, dai ven lo de nunca dije que Podemos, me equivoqué al decir que eran populistas. A ver, estamos tamén intentando enmendar ahora todo o que se fixo, non? Por tanto, é unha forma de autoxustificar unha corrección de rumbo que fixo o propio ex-secretario general, tiña un rumbo que ele intentou alterar, por tanto, é dicir, é moi difícil non poder... A ver, ahora é fácil, quero dicir, unha vez que saís de aí e tal, bueno, me equivoqué dicindo isto, tal, o básico, o feito fundamental de Pedro Sánchez como secretario general do Partido Socialista nos 2 anos que estuvo á frente do partido, o asunto fundamental foi unha alianza estratégica con Ciudadanos. Eso foi a súa maior aportación ao partido. E tan fundamental foi que incluso se someteu así de tapadillo por debaixo de mantel, porque non se fixo con claridade, se pediu a todos os militantes que se pronunciaran sobre ese acordo. Non explícitamente, porque aquela pregunta era para traela, non? Pero eso foi a aportación fundamental de Pedro Sánchez ao Partido Socialista dende que foi secretario xeral. Por tanto, unha vez que deixa de ser secretario xeral, é como borrar a súa principal aportación sobre alianzas estratégicas con outras forzas e intentar enmendala dicindo que era outra, non? Outro asunto no que estaba. Por tanto, é dicir, aquí todos xogan de alguna forma con cartas marcadas e insisto, brevemente, Pablo. Eu non vexo nesto unha loita ideolóxica, vexo unha loita polo poder. Mais a lo da loita polo poder, o que é evidente é que había un choque, un conflicto absoluto, máis incluso nas bases que nas cúpulas, sobre a abstención, sobre se podía propiciar unha abstención ou había que facer todo o posible para que non houbera esa abstención, e de feito, creo que sabemos que o último Comité Federal, os feitos que se desencadenaron nese Comité Federal, se desencadenaron porque había xa un certo grado de avance respecto a ese posible goberno con Podemos e con abstención. E, por certo, conflito ideolóxico tamén é a posición que poda ter IZ respecto á cuestión territorial española que pode ter Susana Díaz. Isto é un conflito ideolóxico. Lo que parece claro es que el Congreso no va a ser mañana ni pasado, ni el federal ni el gallego, así que vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida regresamos porque uno de los asuntos del día no tiene que ver con el Partido Socialista, tiene que ver precisamente con un senador de Podemos, seguro que lo han oído y de él vamos a hablar ahora. Se llama Espinar.